Bienvenidas a la capacitación de la Contraloría General del Estado de Veracruz, al módulo 3, Responsabilidades de los servidores públicos. Dentro de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos se encuentran 4 vertientes: la responsabilidad civil, penal, política y administrativa. La responsabilidad civil de un servidor público se refiere cuando éste, con su actuar ilícito, causa un daño a una persona privada y por este medio es que puede solicitar que se le repare el daño. La responsabilidad penal aplica para aquellos servidores que dentro de sus funciones incurran en algún delito. Por otra parte, tenemos la responsabilidad política. Esta es para algunos servidores públicos de cierto rango que causan alguna afectación a los principios fundamentales que establece la Constitución y algunas leyes. También tenemos la responsabilidad administrativa. Esta responsabilidad es para los servidores públicos que incumplen el deber de imparcialidad, honestidad, lealtad dentro del servicio público que prestan algún estado o entidad. Dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se encuentran, estas van a ser aplicadas a 2 personas: a los servidores públicos y a los particulares vinculados con faltas administrativas graves. Cabe hacer una definición de qué es un servidor público. Un servidor público, a rasgos generales, es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro del Congreso del Estado, del Poder Judicial, la Administración Pública Estatal o Municipal, que trabaje en alguna empresa de participación estatal, en fideicomisos públicos o fideicomisos privados en los cuales el Estado tenga alguna injerencia, y también en los organismos autónomos. Por el lado de los particulares, se tiene aquellas personas físicas que tengan algún tipo de contrato con la Administración Pública Estatal, y las personas morales, que son todas las instituciones jurídicas que son creadas para un fin y que se le reconoce los derechos y obligaciones de cualquier persona. Dentro de las faltas administrativas que son sancionadas por la Ley General de Responsabilidades se encuentran las faltas graves. Estas faltas graves solamente son aplicables para los particulares y los servidores públicos. Estas faltas van a ser sustanciadas y resueltas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz. Ahora, las faltas no graves son solamente para servidores públicos y estas van a ser sustanciadas y resueltas por la Contraloría General del Estado. Dentro de las faltas administrativas no graves se encuentran algunos actos u omisiones por parte de los servidores públicos que son como incumplir las funciones o atribuciones para las cuales fue contratado, no denunciar actos cuando él mismo se dé cuenta de que están sucediendo, no atender las instrucciones de su superior jerárquico, siempre y cuando estas instrucciones sean conforme a la normativa aplicable. También por no presentar en tiempo y forma la declaración patrimonial y de intereses, no colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos, no rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, por no supervisar a sus inferiores que cumplan con la normativa que le es aplicable y por no cuidar ni procurar los documentos que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su custodia. Este tipo de responsabilidades son sancionadas con una amonestación, puede ser suspensión del cargo, empleo o comisión, la destitución del empleo y la inhabilitación, que esta puede ir mínimo de 3 meses a un máximo de 1 año, de acuerdo al 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aparte de las faltas graves, pues tenemos el cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización de indebida de los recursos, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, nepotismo y la obstrucción de la justicia. Por lo que hace al cohecho, viene estipulado en el artículo 52. Esto lo que dice es que cualquier servidor que exija, pida, acepte, obtenga o pretenda obtener un bien o servicio de algún particular, esto a cambio de que se le dé algún beneficio, al cual no tiene derecho por la normativa aplicable. Esto, un ejemplo muy sencillo es, puede ir desde la mordida a un policía hasta que se da la adjudicación de un contrato millonario. Aquí lo que hay que acreditar son los supuestos de legalidad, la economía y la técnica. Esto es, que se cumpla legalmente con todos los aspectos legales
que vayan a colmar el tipo o la falta administrativa en este caso. La economía es que se vayan a investigar todos aquellos elementos que estén relacionados con aquella contratación, es decir, los precios, las estimaciones y demás. Y finalmente la técnica, es decir, son los aspectos relacionados con la necesidad y la idoneidad de la contratación de algún bien o servicio. También tenemos en el artículo 53 el peculado. Este artículo se refiere al servidor público que autorice, solicite o realice por sí mismo cualquier acto para que él mismo use o se apropie de algún bien, que puede ser un bien material, humano o financiero. Esto aquí es que se utilicen los bienes materiales, financieros y humanos para una cosa para las cuales no fueron destinados. Un ejemplo muy simple. Cuando se tiene un secretario particular y en lugar de que haga funciones secretariales, lo mandan a recoger a los niños a la escuela o a llevarlos por el súper. Este es el tipo de peculado. El desvío de recursos viene en el artículo 54 y este es para cualquier servidor público que autorice, solicite o realice el desvío de un recurso. Esto es, todos los recursos que se utilizan en el Estado ya tienen un fin y un objetivo. En el momento que un servidor público decide que ese no va a ser el fin último del recurso, es cuando se comete este delito. Un ejemplo muy simple, si hay un programa de combate a la pobreza y en lugar de llevar el dinero para darle desayunos a los niños, se utiliza para mandarlos a universidades privadas que tampoco cumplen con este objetivo, que es la eliminación de la pobreza, se encuentra en el delito de desvío de recursos. También tenemos en el artículo 55 la utilización indebida de información. Esto es cuando un servidor público utiliza su cargo para conocer algún tipo de información y obtener un beneficio. Esta información sí debe de ser obtenida en el momento que él es servidor público y que ésta no sea de dominio público, es decir, si el servidor público conoce que va a haber una obra muy grande y en esa obra hay una casa y él elige comprarla porque sabe que al tirarla le van a pagar mucho mejor, pues esa es una utilización indebida de información que además es privilegiada al no ser de dominio público. En el enriquecimiento oculto u ocultamiento de interés es cuando el servidor público falte a la verdad en la declaración patrimonial. Aquí es muy importante que se tome en cuenta como autoridad investigadora que se debe de revisar la evolución patrimonial de cada servidor público, porque dentro de esta falta administrativa se introdujeron dos aspectos fundamentales, que es el uso y el disfrute. ¿Por qué? Porque anteriormente se encontraba un servidor público que aceptaba un soborno de alguna empresa a cambio de una contratación y lo que hacía es decir, cómprame una casa, ponla a nombre de una empresa fantasma y nada más dame las llaves. Entonces yo lo que podía hacer era, como servidor público, era usar y disfrutar, no sé, de un departamento en Punta Cana o en Acapulco, pero no había ninguna liga entre la casa y yo. Sin embargo, sí hacía el uso y el disfrute. Para ello es que se creó la plataforma en la que todos los servidores públicos hacemos nuestra declaración de intereses. Se espera que en un futuro, o idealmente, esta esté conectada con el sistema financiero y para que también se pueda hacer la búsqueda de la veracidad de la información que proporciona el servidor público. Es decir, se conectará al sistema financiero mexicano, así como a los registros públicos federales y estatales, con la finalidad de poder verificar la evolución del patrimonio de cada servidor público. Bueno, el abuso de funciones es pues aquel que usando su empleo, cargo o comisión se valga de ellas para obtener algo de una manera arbitraria. Esto pues, como cualquier ejemplo que te dicen haz esto pero es indebido, entonces ahí hay un abuso de funciones. Finalmente, en el artículo 64 tenemos la obstrucción a la justicia. Este artículo es especialmente para aquellos servidores públicos que se dediquen a la investigación,
a la sustanciación y a la resolución de estas faltas administrativas. Se va a dar en 3 supuestos. El primero, cuando se haga un acto de simulación, es decir, que la autoridad investigadora, sustanciadora o resolutora finjan que se trata de una falta no grave cuando en realidad se trata de una grave. Esto para darle algún tipo de ventaja al servidor público que se esté investigando. También puede ser en el supuesto de que no se inicie el procedimiento dentro del plazo de los 30 días que se tiene a partir de que se conoce que se cometió la infracción. Y finalmente, cuando un servidor público revele la identidad de un denunciante anónimo. Es decir, aquí se va a introducir la figura del testigo protegido. Estas sanciones que son para las infracciones graves van a ser la suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución del empleo o cargo, una sanción económica o la inhabilitación, que puede ir desde 3 meses a 1 año, de 1 a 10 años, dependiendo el daño que se haya causado. En los actos de particulares tenemos el soborno, la participación ilícita, la utilización de información falsa. Esto es cuando una empresa o algún contratante quiere entrar a una convocatoria, entonces da información falsa para tratar de hacer pensar al servidor público que cumple con los requisitos. También tenemos el uso indebido de los recursos públicos y la contratación indebida de un servidor público. Esta contratación indebida se refiere cuando un particular contrata a un exservidor público con la finalidad de obtener una información privilegiada y usarla a su favor y así obtener un beneficio. Las sanciones para las personas jurídicas pueden ir desde sanciones económicas hasta inhabilitaciones temporales, suspensión de actividades y la disolución de la empresa, que es propiamente la muerte de una persona moral. También puede ser sancionada la empresa u organización cuando una de estas personas que trabajen dentro de la empresa cometan este tipo de actos de corrupción en representación de la misma. En el periodo de investigación vamos a tener que pueden iniciar la investigación por una denuncia, de oficio, por una auditoría que haga una autoridad competente o una auditoría de algún despacho externo y también por alguna denuncia anónima. Estos tipos de denuncias siempre deben de ir acompañados de datos o indicios suficientes que me permitan como autoridad investigadora iniciar una investigación suficientemente fundada y motivada. Para este tipo de investigaciones se van a contar con técnicas, tecnologías, métodos de investigación y se puede hacer uso de las mejores prácticas internacionales. Dentro de la denuncia, como algunos ejemplos, pues están cuando una persona moral, en cumplimiento a su política de integridad, haga la denuncia ante algún órgano interno de control. Esta política de integridad también la maneja la Ley General de Responsabilidades Administrativas para las personas morales. Cuando sea una denuncia por un despacho externo, una confesión de la persona que participó o conoce de los hechos, y aquí es lo que se conoce como el testigo protegido, también derivado de las facultades de comprobación, por auditorías del órgano interno de control, durante la tramitación o resolución de algún recurso de inconformidad, también se pueden derivar algunos otros actos de corrupción o faltas administrativas y por cualquier otro medio, siempre y cuando este sea veraz y verificable. Algunos ejemplos del conocimiento de un hecho irregular es cuando se hace del conocimiento a un órgano interno de control un hecho concreto que se refiere a la comisión de alguna infracción administrativa. Es decir, que va un miembro de una organización o de una empresa a denunciarle o a decirle que él mismo ha pagado un soborno para que se le adjudicara algún tipo de contrato. Y la indirecta es, por ejemplo, cuando están las autoridades en sus facultades de comprobación y se encuentran con actos preparatorios. Por ejemplo, la utilización de facturas falsas o que se esté evadiendo el pago de impuestos. Esto puede ser un indicativo de que hay algún tipo de acto de corrupción.
Bueno, algunos de los datos o principios que deben de tener las autoridades investigadoras es la trazabilidad. Esto ya que al tratarse de una conducta que es principalmente económica, se debe de seguir el rastro que deja en el sistema financiero. Puede ser sistema financiero o dentro de la misma contabilidad de la empresa. Es lo que normalmente se conoce como la ruta del dinero. El principio del ocultamiento. Esto es porque debido a que las partes que participan no quieren que se conozca que se ha cometido un hecho irregular, pues ocultan las transacciones. Es por ello que también se debe de tener muy en cuenta cómo es que se va a investigar y tratar de acreditar el nexo entre el servidor público y el particular. Por otro lado, se puede utilizar el principio de conexidad, es decir, en la mayoría de estas infracciones graves, lo que se puede tener es que estén relacionados con otros delitos. Por ejemplo, si se contrata con una empresa que simula operaciones, también puede haber una evasión de impuestos o lo mismo, pues la utilización de las mismas facturas falsas. Y el principio de progresividad. Esto es que como van evolucionando todos los mecanismos para prevenir, sancionar, detectar y perseguir los actos de corrupción, es que estos cada vez se van haciendo más sofisticados. Por ello es que se deben de empezar a implementar otro tipo de mecanismos dentro de las investigaciones. Las directrices en una información, dentro de la investigación, debe ser la información contable. Esto es de todas las personas que se encuentran involucradas. Se deben de pedir los registros contables, ya sean personas físicas o morales, y aquí se debe de seguir el flujo de los recursos, porque esto es de donde se van a desviar u ocultar los mismos. También se debe de acreditar la transacción comercial. Esto es si se detecta algún tipo de anomalía en la forma en que se adjudicó algún contrato o en la forma en que se ejecutó alguna obra. Estos son indicios que nos hagan presumir. Hasta este momento de la investigación no se requiere acreditar todavía que ya se cometió la conducta. Solamente basta con algunos indicios. Por otro lado, tenemos el patrimonio y el entorno del servidor público. Esto es a lo que nos referimos anteriormente, la evolución patrimonial del servidor público. Esto es que él tenga una evolución en su patrimonio que sea de acorde a los cargos que ha desempeñado y estos no tengan picos que no tengan una forma de justificarse o explicarse. También están las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Toda vez que lo que busca el servidor público es ocultar los recursos que se han desviado, es que se empieza a tratar de introducir ese dinero en algún tipo de operación ilícita. De esto puede ser dentro del sistema financiero o comercial. Ahora, dentro de las pruebas que se pueden solicitar como autoridad investigadora, pues como no le es oponible el secreto fiscal, bursátil ni fiduciario, estos pueden pedir estados de cuenta, contratos, actas constitutivas, donde es importante que se verifiquen las modificaciones, adiciones, fusiones o escisiones que ha tenido la misma empresa. ¿Para qué? Para ver quiénes son esos accionistas y qué relaciones tienen con los servidores públicos. También se pueden verificar los actos en los registros públicos y es importante que se verifiquen los listados de las empresas simuladoras de operaciones que están establecidos en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. También es importante que recuerden las autoridades investigadoras que pueden hacer uso y pueden solicitar los comprobantes fiscales digitales con la finalidad de acreditar o de unir los indicios que ellos tienen y acreditar que de verdad se haya llevado a cabo la acción o el pago en lo que se dice que se llevó a cabo. También pueden usar la declaración patrimonial. Esto es el resultado, es decir, la evolución del servidor público. En caso de que se encuentren ante algún tipo de investigación de una simuladora de operaciones, es importante que se realicen visitas de verificación, tal cual está establecido en el artículo 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También pueden hacer requerimientos de información al sujeto investigado. Aquí solamente hay que hacer hincapié que sean de verdad requerimientos de información.
más no que se le pida al servidor público que confiese si hizo o no algún acto de corrupción. También tenemos, se puede utilizar a cualquier tipo de testigos, documentales y cualquier información generada por medios electrónicos o cualquier tecnología. En este apartado es importante cuidar los principios que vienen del derecho penal, es decir, la cadena de custodia, los peritos, las inspecciones y también viene en la ley general la confesión del servidor público, pero esto es únicamente para efectos de disminuir su sanción. Y viene también la utilización de los testigos protegidos. Durante el procedimiento de investigación, todo servidor público debe de seguir los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia y respeto a los derechos humanos. Y también está obligado a que su investigación se lleve a cabo con oportunidad, exhaustividad, eficiencia en la investigación, integridad de los datos y los documentos que integran la investigación, así como el resguardo del expediente. Cabe mencionar que hasta este momento todos los documentos son reservados únicamente para las partes. Una vez concluidas todas las diligencias de investigación, las autoridades van a proceder a hacer un análisis, es decir, tener una hipótesis y recabar todas aquellas pruebas que considere que son necesarias para acreditar algún hecho irregular. Una vez que tenga todos estos hechos, la autoridad investigadora va a determinar si hay una conducta ilícita. En caso de que determine que no se encuentra, va a proceder a elaborar el acuerdo de conclusión y de archivo no definitivo. Para esto se tienen 10 días para que impugne el denunciante. En caso de que la autoridad investigadora considere que sí hay elementos de algún hecho irregular, entonces tiene que clasificarlo como si es una falta administrativa grave o no grave. Entonces, procede a elaborar un acuerdo de calificación de la falta. Dentro de este acuerdo de clasificación de la falta solamente va a decir que hay un hecho que cuenta con información suficiente para acreditar que se cometió ese hecho y va a determinar si esta es grave o no. Hasta este momento solamente va a calificar la falta, más no va a hacer la imputación al servidor público. En caso de que la autoridad investigadora considere que se trata de una infracción no grave, se dan 5 días al denunciante para que éste pueda impugnar esta calificación. En caso de que sí la impugne, la autoridad investigadora la va a remitir a la sala especializada, quien tendrá 5 días para la admisión de esta inconformidad. Dentro de esta admisión, la sala especializada va a dar vista al servidor público para que éste alegue lo que a su derecho convenga. Una vez que ya haya sido admitida, haya alegado el servidor público cuál es su inconformidad, la sala especializada va a calificar la falta, es decir, va a decir si esta fue de manera correcta o no. En caso de que haya sido calificada de manera correcta, va a confirmar este acuerdo y se le va a remitir a la autoridad investigadora, quien ya va a proceder a la elaboración del informe de presunta responsabilidad administrativa, mejor conocido como IPRA. En caso de que la sala especializada considere que no se calificó de manera adecuada la falta, entonces va a dejar sin efectos el acuerdo de la calificación de la falta, va a reclasificar y va a ordenar que se inicie el procedimiento ya como una falta grave. Se lo va a remitir a la autoridad investigadora, quien va a tener 5 días nuevamente para notificárselo al denunciante, y una vez que hayan procedido estos cinco días, va a proceder al cierre de su investigación y ahora sí a realizar el informe de presunta responsabilidad ya como una falta administrativa grave. Ahora, como resultado de toda esta fase de investigación, todo servidor público que vaya a hacer el IPRA debe de tener clara que debe hacer una narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la falta. También exactamente cuál fue la falta que se cometió, las razones por las que él considera que se cometió la falta y las pruebas que va a ofrecer en este procedimiento. Estas pruebas deben de estar relacionadas con cada uno de los hechos y él debe decir qué pretende acreditar con cada una de ellas y cuál es el valor que quiere que la autoridad que va a resolver le dé a estas.
También es el momento preciso para que él analice si requiere solicitar alguna medida cautelar. Esto es, en caso de que la autoridad investigadora considere que se pueden destruir pruebas o que pueden continuar estos efectos que son negativos para la administración pública o para que interfieran en el adecuado desarrollo, es el momento ideal para solicitar estas medidas cautelares. Bueno, esto es todo por parte de la investigación. Ahora vamos al siguiente tema, que es la substanciación de las responsabilidades administrativas.